Cristina Álvarez Rodríguez es arquitecta y ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Su vocación política continúa un legado familiar que inició su tía abuela, nada menos que Eva Duarte de Perón. Álvarez Rodríguez es presidenta del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón, Museo Evita. Fue ministra de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, diputada nacional por el Frente para la Victoria y presidenta del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires. Actualmente preside el Consejo Provincial de las Mujeres y encabeza la agrupación Peronismo 2020. Las palabras de Cristina Álvarez Rodríguez pueden evocar no solo la figura política de quien cambió la historia argentina, sino también los relatos de los que la conocieron como la hermanita menor y en lo más íntimo, antes de que fuera Evita. Hoy, a 62 años del fallecimiento de Eva Perón, recibimos a Cristina Álvarez Rodríguez. Hola. Bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. No, gracias por venir, porque además somos conscientes de que tu agenda es un poco complicada, ¿no? Sí, bueno, mucho trabajo como ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires junto a Daniel Scioli, pero por sobre todas las cosas, mucha pasión puesta en ese trabajo, así que es una agenda complicada, pero que disfruto. No es tu única responsabilidad, también presidís el Instituto de Investigaciones Históricas Eva Perón. Sí, hace ya más de 10 años creamos el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón, que es el primer instituto dedicado a la investigación de las mujeres políticas en la Argentina, a su historia y también a la historia de Evita, ¿no? Y tiene un museo que es muy querido y muy visitado por extranjeros y argentinos y que hace al patrimonio nacional. Bueno, vamos a hacer algunas aclaraciones. Hoy es 26 de julio y es un aniversario más de la partida a la inmortalidad, sin duda, ¿no? De Eva Perón, Evita, Eva Duarte de Perón. Y muchos ya lo saben, pero lo quiero aclarar, que vos sos sobrina nieta de Eva Es así, bueno, mi abuela... ¿Qué carga, no? Porque debe pesar la mochila o es un... La verdad honor. la verdad que es un honor y por otro lado fue algo que en mi casa siempre se vivió con mucha naturalidad. Es decir, yo conocí a mi bisabuela, a la madre de Evita, Juana, que falleció cuando yo tenía 5 años y tanto mi abuela Blanca como mi tía Herminda, que son las 2 hermanas que yo conocí y que estaban vivas cuando yo nací, hablaban con mucha naturalidad y mucho amor de esa hermana menor y a la vez la mayor de la familia por siempre. Y era como un hecho natural tenerla con nosotros. Después, cuando fui creciendo, fui descubriendo la inmensidad de Evita y la trascendencia política y social de su figura. Y ahí sí que empezó otro derrotero en mi vida, donde empecé a asumir cierta responsabilidad y a intentar siempre que cualquiera de mis actos no entorpeciera en nada su dimensión histórica, ¿no? Pero la verdad que no es carga, es un inmenso amor y una inmensa alegría tenerla en mi familia. Lo de carga parece exagerado, pero sin embargo me parece que el apellido Duarte tuvo, tal vez no en tu vida, pero sí en la vida de tu padre y de tu familia tuvo un peso, porque la Argentina... todo lo relacionado con el peronismo pagó un precio, ¿no? Sin duda. Indudablemente no fue fácil ser familia de Eva Perón en muchos tiempos en la Argentina. Hoy tiene un reconocimiento y un afecto por parte de la mayoría del pueblo argentino muy importante. Muchísima gente cuando se entera que uno es pariente de Evita te tocan la mano y te dicen toco la sangre, ¿no? La sangre, como dicen, la sangre real, el santo grial. Pero bueno, hubo tiempos en que fue muy duro. Mi familia estuvo exiliada 3 años en Chile, entre el 50 y el 50. También en el 76, con el derrocamiento del tercer gobierno democrático de Perón, nuevamente tuvimos un exilio interno dentro de la propia Argentina, nos fuimos a vivir a Monte. Y la verdad que sí, fue muy duro y también... En pleno proceso militar, yo era chica y cuando uno iba
a comer a la casa de algún compañerito, si había por ahí alguna mamá o papá que no compartían las ideas del peronismo, se aprovechaban, ¿no?, de esa condición del chico que estaba comiendo en su casa para recordarle, por ejemplo, que se habían quedado con los ferrocarriles o que en la época de Perón, o que Evita se había quedado con el oro de los nazis, o esas cosas que por ahí uno... ¿Eso lo comentaban en tu presencia? Sí, por supuesto. A los 7 años uno por ahí no tenía tanta cosa para responder, pero los 7 años de los 70, viste que no sé, tenían otra dimensión también en la construcción política, uno estaba bastante preparado. Y en mi casa, que mi casa había sido una unidad básica, tanto para el retorno de Perón como los años del 73 al 76 lo fue. Y entonces yo llegaba rápidamente y preguntaba, bueno, ¿cómo responder? Y me daban todas las indicaciones, la nacionalización de los ferrocarriles, o sea, uno tenía 8 o 9 años y sabía defenderse de ciertas cosas con argumentos. Tu papá justo, hay una foto que está Evita con él, ¿no? Que está Juana, Evita y él, la tengo muy presente, es él el que está en la foto, ese chico de pantalones cortos. Sí, de pantalones cortos. La verdad que ya era grande para tener pantalones cortos, pero mi abuela se los dejó hasta bien entrada la edad, era el mayor. Había que ganárselos en esa época. Mi papá es el mayor de los 4 hermanos. Mi abuela Blanca Duarte de Álvarez Rodríguez es la única que tuvo hijos de todos los hermanos de Eva. Y las otras hermanas son Herminda, Elvira... Viene Elisa, que es la mayor. Elisa, la mayor, que estaba casada con el mayor Arrieta. Luego viene Blanca, casada con Justo Álvarez Rodríguez, que era un abogado de Junín. Después viene Juan, el único varón, Herminda y Evita, que era la menor. ¿Elisa es la que tenía una librería en La Boca? ¿Puede ser? No. Eso no. lo contaba, por lo menos, hay un libro... No, Elisa era una militante del Partido Peronista Femenino de la 4ª sección electoral de toda la zona de Junín, Los Toldos, Bragado. Ella quedó muy activista, sí. Era la única de las hermanas que por fuera de Eva hacía política. Ah, mira vos. Sí. Y Arrieta, de hecho, fue en Junín, fue interventor de Junín también en la época de Perón. Álvarez Rodríguez y Arrieta conocen a las hermanas de Eva, a tu abuela y a tu otra tía abuela, en la pensión que tenía Juana, ¿es cierto eso? En realidad, más que una pensión, era un lugar para comer al mediodía, exactamente. Daban de comer al mediodía, no era una pensión que estuvieran hospedados. Tanto Justo Álvarez Rodríguez como José Álvarez Rodríguez, que en Junín son 2 figuras muy reconocidas aún hoy. José era el rector del Colegio Nacional y con su hermano menor Justo habían puesto el bufet de abogados en Junín. Ellos eran de Chivilcoy, pero Junín era un poco la ciudad faro de la época y a la que todos querían llegar con el sueño de las mejoras laborales, ¿no? Estas características de tus tíos abuelos que se casan con las hermanas de Eva, desmiente esta idea, esta leyenda negra, que a veces también se ha construido de este lado, porque también pareciera conveniente imaginar una Eva que sale desde el fango más profundo y se eleva, pero habla de relaciones sociales distintas a las de una marginalidad extrema, ¿no? Sí, era una familia, mira, Jorge, era una familia que tuvo distintas etapas. Lo que nunca le perdonaron a Evita fue el tema de de que sus padres no estuvieran casados. La realidad es que fue un pecado original que ella no cometió, pero aparte. La realidad es que ellos vivieron juntos a lo largo de 12 años, donde cada 2 años tuvieron un hijo. También la realidad es que cuando Evita nació, su padre ya había fallecido. La mujer de su padre ya había fallecido. Claro, él era la viudo. primera mujer, exacto, era viudo. Sí. Y luego también era una familia que tuvo momentos de bonanza económica y después momentos hasta los 5 años de Evita, y después vino la crisis económica general y empezó todo el proceso, digamos, de penurias económicas que Juana supo sacar a flote con la máquina de coser y trabajando mucho y vendiendo sus puños y sus cuellos en las casas de Buenos Aires, donde tomaban el tren y venían a vender.
a veces acompañada por mi abuela Blanca y por Elisa, porque había mucha diferencia de edad entre los mayores y los menores, había casi 8 años y 10 años con la mayor, ¿no? Así que... Evita era la menor de todas. La menor de todas, sí. Fue la más malcriada, amada y cuidada. Por eso cuando se animó a venirse a Buenos Aires, fue para todos ellos un cimbronazo tremendo, porque era dejar partir a un sueño a la más protegida de todos, ¿no? El padre de Evita vendría a ser tu tatarabuelo, digamos, ¿no? Mi bisabuelo. Bisabuelo. Claro. Está tu abuela es... Blanca. Claro, tu bisabuelo, claro, Sí, el marido de Juana. Claro. Claro, que muere en un accidente de auto en Chivilcoy. Claro, él murió yendo de Los Toldos hacia Chivilcoy, entrando a Chivilcoy murió. Claro, sí, sí. A ver a su familia, a su primer familia, no la familia que en los pueblos se llamaba la familia grande, la familia Claro. chica. Bueno. Claro, porque las imágenes de las dos películas más conocidas en torno a la vida de Eva, Evita, quien quiera oír que oiga, y la Eva de Feynman, según Feynman, relata esa visita al velorio de tu bisabuelo por parte de la familia de Juana, sin aclarar que no, digamos, si bien hay otra familia, lo que no hay es otra esposa. Exacto, bueno, en realidad nosotros siempre entendimos, y también por eso fue parte de la voluntad de construir este centro de investigación y documentación y un museo que permitiera mostrar a Evita narrada por los argentinos y documentada por historiadores e investigadores, es que en el arte nosotros no vamos a buscar la historia, vamos a buscar el arte, ¿no? Y de alguna manera las películas a veces no pueden narrarlo todo, y de alguna manera también siento que la historia de Evita es por sí lo suficientemente conmovedora e impactante por su capacidad política como para que le sumemos la Cenicienta y le sumemos otros cuentos e historias populares para que sea más dramática aún, ¿no? Yo creo que ya es lo suficientemente dramático su derrotero, su esfuerzo, su entrega de la propia vida, como para sumar más. Si no contáramos, si dijéramos que el hombre era viudo, es un condimento menos que tiene la historia, y me parece que, bueno, que cuando se busca construir, claro, me parece que se busca construir, y porque también muchos años, y también a lo largo de historias narradas desde afuera, se instaló esa versión. Y esa versión se instaló también por, digamos, por historias que contaban también cierto sector de la sociedad argentina, ¿no? Entonces Evita siempre era la hija natural, era la que tenía cierta condición prostibularia, era la bastarda, ¿no? ¿Alguna vez me contaste de que vos viviste en la calle Posadas o tu familia vivió en la calle Posadas? Que sí. En la calle Posadas no se conocieron en otras circunstancias, pero vivieron en el departamento de la calle Posadas Eva y Juan, ¿no? Claro, Perón, bueno, ahí es otro de los hechos donde uno empieza a conocer a Perón, ¿no? Perón, el que se animaba a lo que el resto de sus pares no, el transgresor, y ella también, ¿no? Ellos se fueron a vivir sin estar casados, que en esa época estaba muy mal visto, al departamento de la calle Posadas, entre Ayacucho y Callao, y la mamá de Evita vivía departamento contiguo. Ah, ¿sí? Claro, estaba el A y el B y vivían unos en el A y otros en el B, pero bueno, ellos vivían juntos. Pero eso al principio, en realidad... Eso al principio se van a vivir ellos, y después Evita apenas puede se la trae a Juana con ella. Yo lo que sé es que Evita alquila, porque eran departamentos de alquiler, no existía la ley de propiedad horizontal. E incluso el departamento, yo lo cuento en mi novela, ahora me olvidé de ese fragmento, pero hasta tiene un nombre el edificio en aquella época. No, el nombre Como no... lo tenían los hoteles, tenía un nombre. Sí, sí, casi todos los edificios de Buenos Aires tenían. Era un solo dueño. Pero lo que yo sabía era que Evita logra alquilar el departamento al lado y que terminan juntándose. Ahora me entero claro, que vivía de que Juana uno de ahí. ellos lo termina usando la suegra, digamos. Sí, así fue. Y yo viví, bueno, cuando tenía 3 años, viví 2 años ahí, sí. 2 años porque ahí. el departamento de Juana finalmente
terminaron comprándolo y mi papá cuando era chico también vivieron ahí unos años, sí. Qué fantástico. Ahora, hay dos paradojas ahí, ¿no? Bueno, primero, esta puja social, esta pelea social que identificaba a Perón con los trabajadores, los humildes, a Evita con los humildes y con el derecho de las mujeres, y siempre como antagonista pleno un sector de la sociedad que Evita llamaba la oligarquía, y que se identificaba como ubicada y habitando el barrio norte. Y si analizamos, Perón y Evita vivían allí. Sí, vivieron ocasionalmente, creo que fue una opción de comodidad laboral y de oportunidad, no fue una estrategia o una elección. Ellos en realidad, cuando Evita compró con su sueldo de artista su primera casa y todo, la compró en Belgrano en realidad. En la calle Teodoro García. Exactamente. La construye allí. La construye ahí. Y que no está más esa casa. no está más la casa. Yo la busqué y no está más. Teodoro García... Era una casa lindísima. Si no me equivoco, al 2800. Sí, era entre Luis María Campos y Cabildo, por esa zona era. Y era una casa que ella construye con su trabajo de artista, de esos 10 años antes de conocer a Perón, que a veces están un poco invisibilizados también, pero que hacen mucho a la personalidad de la Evita que después conocemos, sobre todo en materia sindical, ¿no? Porque ella organiza a los actores de radio, a los artistas de radio, y bueno, y logra hacer el gremio y ella ser secretaria de este gremio y darle voz a lo que era la voz de ese tiempo, donde no había televisión y donde todo era el radioteatro, por donde las grandes multitudes podían vivir los romances y las historias apasionadas de la época, ¿no? Hay muchas versiones del modo en que se conocen Perón y Evita. Está que la presentó Homero Mansi, después de que fue mercante, después, si no me equivoco, bueno, hay incluso una versión que dice que ya se conocían de antes, que llevaban un año de romance. ¿Cuál es la versión familiar? Bueno, la versión familiar es que no se conocieron el día del Luna Park, sino que se conocían de antes y que se habían encontrado en una reunión de la que había participado el mayor Arrieta, que es quien en realidad llevaba a Eva, y que era una reunión donde había militares, artistas y otras mujeres, y que ahí se conocieron. Esa es la versión que contaban en casa. ¿Para qué fecha? ¿Mucho antes? No mucho antes de lo del Luna Park, y sí que cuando llegó al Luna Park Evita ya le esperaba el asiento al lado porque ya la estaban esperando, que no fue que hubo una improvisación y que de golpe ella peleó por sentarse al lado de él, sino que en realidad él la estaba esperando, ¿no? Y que por eso después de ahí ya se fueron juntos, y sí que ese día fue como un poco el día definitivo a partir del cual empezaron a vivir juntos, ¿no? Eso sí. Puedo redondear esa versión porque me confirma una versión de las muchas que leí y que investigué, que es la de Ochoa. ¿Te acordás de un investigador de la ciudad de Buenos Aires? Sí, Ochoa de Aguileor. Sí. A raíz del terremoto de San Juan, se realiza una colecta, como sabrás. Claro. Y luego de la colecta, muy exitosa, se organiza en el Círculo Militar un cóctel, donde invitan a los artistas y a los cadetes. Los cadetes les dan un chocolate abajo o en un lugar, y a los artistas, allí está Perón, está Evita, que es actriz, y ahí es donde Ochoa recuerda haberla visto a Evita acodada en una especie de mostrador o de conversando con Perón, y me encaja con la... Es muy probable porque es verdad que esa colecta también fue previa al Luna Park. Claro. El Luna Park fue el coronamiento, y también hay versiones de que esa noche del Luna Park Evita actuó. Ah, mira vos. Eso también hay versiones de la época que indicarían, porque digamos, el acto ese del Luna Park fueron muchas compañías que cada una hacía un número. No fue un solo... Sí, no, sí. ¿no? Era un mega evento con para juntar fondos, exacto, para San Juan. Dicen que estuvo Libertad Lamarque, por ejemplo. Y claro, y en uno de los bloques dicen que Evita con su compañía de radio hicieron un número para sumar los fondos también, así que... Bueno, vamos a un corte y seguimos conversando con Cristina Álvarez Rodríguez.
Hay una mirada de la historia del peronismo que suele dividir las aguas y hay quienes plantean la leyenda de la Evita buena y revolucionaria y el Perón en todo caso, no digo malo, pero sí más vacilante, menos... ¿Cuál es tu versión? ¿Existe para vos una diferencia? Obviamente hay una diferencia, pero un antagonismo entre Perón y Evita, como de pronto se insinúa, por ejemplo, en la película de Sanso. Yo la verdad que no siento, cuando he leído y he estudiado a la figura de Evita y de Perón y el primer peronismo, ¿no? Esa gran revolución social en paz que tuvo la Argentina, que incorporó a millones de personas a derechos básicos que no tenían y a protagonismo pleno de ciudadanía, de ejercicio de ciudadanía. La verdad que no creo en esas divisiones, me parece que es más una mirada de afuera, me parece que había un complemento y una sinergia muy importante entre los dos, que por supuesto que eran personalidades opuestas, distintas, pero que se complementaban y se acompañaban en todo y que los unía un profundo amor. Me parece de alguna manera que en la película que vos escribiste y que Paula filmó, eso se refleja muy bien. Yo escribí, ¿no?, la novela, pero se escucha Paula que yo escribí la película. Perdón, todo. Soy yo, Paula, no es él. Yo escribí la novela. La novela, que es maravillosa, y ella escribió el guión y la película, y que realmente creo que se refleja un poco esa ternura y ese amor que los unía, que era un amor cierto, que era un amor muy especial y único, y que después los encontró en situaciones de la vida muy difíciles. Ustedes reflejan la primera etapa, pero luego eso se va transformando y es atravesado por el poder y es atravesado por una época donde el poder también tenía una connotación mucho más fuerte que el de hoy, ¿no? Era un poder donde los medios de comunicación no tenían el protagonismo de poder que hoy tienen. Sin embargo, se encontraban otras lógicas de comunicación y se experimentaban lógicas nuevas para transmitir la revolución. Y ellos eran los protagonistas de esto, ¿no? Cuando a veces la gente, sobre todo los opositores, trataban de dividir y decir, no, Evita era buena y era revolucionaria, pero como el Che Guevara, pero Perón no, Perón era un conservador que era más pusilánime y débil y era militar. No, son divisiones que en realidad las hacen los que no entienden esa sinergia de pareja gobernante que luego en el mundo se vio instalada a lo largo de los años con muchos ejemplos, pero que en ese momento era modernísima, porque vos votabas uno y ganabas dos. Eso después lo hemos visto en la historia argentina y en la historia mundial muchas veces, pero acá se hizo en una época donde la mujer no tenía ninguna oportunidad. Esto es importante situarse en esa época, ¿no? Insisto en lo transgresor de Perón y en lo valiente en darle a Eva la oportunidad y en la inteligencia y el carisma de ella y el coraje para animarse a protagonizar en un mundo de hombres. Yo coincido, ¿no?, con que no se puede establecer una división de ese tipo. Sin embargo, me da la impresión que algún efecto produce la muerte de Eva Perón, un debilitamiento. Es como si Eva hubiera aportado una suerte de jacobinismo femenino muy especial, muy argentino. La palabra jacobina ya viene de Europa, pero es como que ella, sin duda, sin caer en una suerte de evitismo, le daba esa energía, esa vitalidad que entra luego y que además actuaba dentro del movimiento también. Ella también era temible, ¿no? Porque cuando a alguien le caía mal, sí, le caía mal implacable. Y hasta se puede haber equivocado más de una vez, ¿no? Sin dudarlo, yo creo que, mira, ella era absolutamente pasional y era muy inteligente. Y tenía mucho carácter también. No era, a veces, en el caso de Evita, cuando la estudiamos así como líder política, y a casi todas las mujeres que son poderosas en la política, se las trata de encuadrar en el rol, bueno, pero son déspotas, son, digamos, mujeres poderosas, pero que ejercen
ese poder con cierta locura femenina. La verdad que sí, ella era todo eso, pero también era la mujer de la eterna ternura, de la simpatía popular y el humor popular que ella reflejaba con sus chistes cotidianos, y la que le aportaba cierta sensibilidad y cierta descontractura al gobierno por su procedencia popular y artística, y por ser pueblo, ¿no? Me parece que ella rompía el molde tradicional de los gobernantes argentinos, y eso es lo que cuando ella muere empieza a sentirse en el gobierno, ¿no? Esa ausencia de ese condimento central que era la lógica popular incorporada al poder, la indignación frente a la injusticia, las ganas de cambiarlo todo rápido porque el tiempo no alcanzaba, esa picardía, ese humor, esa ternura, ese abrazo, esa mano tendida, ¿no? Hace poco, ¿te acordás? Eduardo Valdés recordaba que eso de volveré y seré millones está en un poema de José María Castiñeira de Dios, ¿no? Y que es además, lo trae a colación, o sea que no lo dijo Eva, pero Eva yo creo que ha vuelto, y no solo millones, me parece que también ha vuelto en un puñado de mujeres, y creo que vos expresás ese puñado de mujeres. Vos naciste muchos años después que ella, pero seguramente debes tener algún diálogo con ella, alguna suerte, o te gustaría tenerlo. ¿Qué le contarías a Eva? ¿Cómo le dirías lo que vos haces hoy? Sabes que a lo largo de los años muchas veces me han preguntado, bueno, dígame qué sentiría Evita, cómo ante esta situación o ante aquella, ¿no? Claro. No Evita. Por eso me gusta. Porque Evita. No, por eso me gusta, porque yo la verdad que siento que yo nunca puedo hablar por Evita. Siempre, no, tal cual. ¿Viste? Cuando dice, ¿qué sentiría? Mire, no sé qué sentiría porque no sé. Pero justamente la pregunta que me haces es una pregunta que sí, que muchas veces me he planteado. Si uno pudiera tener la oportunidad de tener un diálogo con ella, ¿no? En primer lugar, yo creo que la primera cosa que le contaría es que las mujeres argentinas logramos tener una presidenta electa por el voto popular y que es peronista, eso lo logró, que sería algo como para que ella, sin duda yo creo, sonriera, porque era un objetivo fundamental de su vida, que las mujeres pudiéramos serlo todo en la vida pública. Ella era una feminista sin enunciación, ¿no? Ella no contaba las cosas como las feministas, las peleas que llevaba, pero ella las hacía realidad. Ella hizo realidad tener la libreta cívica. Bueno, la primera cosa sería esa. Y luego también que yo creo bueno, que yo soy profundamente creyente y creo que los que no están, están de alguna manera y nos acompañan, ¿no? Y creo que uno, si tuviera oportunidad de hablar, le diría, vos que estás viendo todo, ayudanos, decinos qué ves, asesoranos, ayudanos para ser mejores, ¿no? Porque cuando uno está transitando el camino político y tiene responsabilidades de gestión que la gente le dio a través de la elección de un gobierno por el voto popular, uno tiene una alta responsabilidad que honrar. Y muchas veces cuando estás gobernando no sos capaz de ver tus propios errores. A veces sí, y los remedias a tiempo, y otras veces no. Y entonces le pediría que nos ponga los alertas y que nos ayude. Ella actuaba como alerta de Perón muchas veces, ¿no? Y en ese punto a veces se le iba la mano, porque tal vez cuentan, por ejemplo, la famosa pelea con Jaureche, que dicen que fue de ella también. El celo, el amor extremo, como todo, tiene su lado malo. Ahora, lo de Evita Vive en este proyecto, ¿cómo pensás que se expresa? ¿De qué manera? Es decir, ¿qué cosas tiene de superadoras o qué limitaciones? Yo creo que en este proyecto que nosotros estamos transitando de estos años, que es un proyecto de orgulloso peronismo, ¿no? En términos de las conquistas sociales. Para mí el peronismo cuando se refleja cuando hay conquistas sociales en derechos concretos.
Hay matrimonio igualitario, hay peronismo. Hay asignación universal, hay peronismo. Hay un aula digital en un colegio público, hay peronismo. Ese es el peronismo del presente. Hay agua y cloaca en un pueblo, hay peronismo. Y al mismo tiempo, con la jubilación del ama de casa, los 2,5 millones de jubilados, hay trabajo, que es el ordenador social, hay peronismo, ¿no? Entonces ahí es donde se refleja. ¿Pensás que hay cosas que se esto. repiten también? Porque lo que caracterizó aquel periodo, y Eva lo catalizó sin duda, fue esa combinación de amor intenso, único, con odio, ese odio que llevó a escribir en las paredes "Viva el cáncer", ¿no? Y no hace mucho alguien escribió "Viva el infarto" también. Esta inversión de roles, además, que se ha dado, lo que sería aquel matrimonio con el matrimonio de los Kirchner. Bueno, eso es la locura, digo. Yo creo que nadie en su sano juicio puede festejar ni la enfermedad ni la muerte de otro, ¿no? Me parece que menos cuando ese otro, más allá de que pueda pensar diferente, es una persona que ha sido electa y que es amada por millones, ¿no? Me parece que eso es parte de la locura, de la maldad. Yo siempre siento que es mejor la construcción y ir por la positiva, ¿no? Y que todos aquellos que tienen esos sentimientos, en vez de volcarlos en un muro o en una pintada, pudieran volcarlos en una propuesta para que la gente los elija y conduzcan los destinos de la nación y sigan haciendo los grandes cambios que se iniciaron. Yo creo que nosotros como gobierno, sin dudarlo, hemos cometido también muchos errores y tenemos todavía muchas falencias que las vemos a diario y cosas pendientes en muchas materias, pero que lo importante es la conciencia sobre eso. El peronismo es por definición disconforme, no es el movimiento de los que están llenos, es el movimiento de los que ven el vaso y dicen, me falta completar todo esto de agua, ¿no? No es el agua que me queda, sino es la que me falta. Eso es el peronismo. Una de las características del peronismo es su diversidad, porque hoy de pronto uno desconfía cuando escucha decir soy peronista a determinadas personas que se alían, que son aliados estratégicos, por ejemplo el macrismo, ¿no? Macri hace poco acaba de decir que los males de la Argentina vienen de los gobiernos peronistas. Y de pronto hay peronistas aliados de Macri. O sea, ¿cuál es el límite para ser o no ser peronistas desde tu punto de vista? Bueno, una vez lo escuché a Néstor Kirchner decir una frase que en su momento a mí me conmovió mucho, que decía que el peronismo dejaba de ser el partido del éxito para pasar a ser el partido de las convicciones. Y a mí me conmovió mucho en su momento, pero después en la práctica uno empieza a ver que también es el partido del éxito porque es el partido de las mayorías, sin dudarlo. Y que cuando hay que votar los cargos ejecutivos, más allá de que hemos tenido en las legislativas experiencias donde el pueblo no nos acompañó y eso nos sirvió para despertar y para hacer una propuesta superadora, en todas las ejecutivas sí, el pueblo nos acompaña porque tiene la plena conciencia de lo que hemos logrado hacer y de lo que nos falta y de lo que vamos a hacer en la próxima etapa. Sí creo que nosotros tenemos en este momento una responsabilidad única. Creo que estamos finalizando el mandato de nuestra presidenta y que estamos atravesando momentos críticos donde se pone en juego no solo un gobierno, sino el futuro de las generaciones de los argentinos y el presente, con el tema de los fondos buitres y con las amenazas que hoy este sistema jurídico, económico y mundial plantea no solo a la Argentina, sino a todos los países que de ahora más quieran refinanciar sus deudas, más en un país que ha tenido la vocación de pagar como nunca en la historia de este país. En la historia de este país tenemos memoria en contraer deuda, no en saldar y finalmente lograr la independencia económica. Tenemos que hacer un gesto de cultura política. Mirá, cuando Perón estaba por volver en su último mandato a la Argentina a asumir la presidencia, le hicieron una entrevista que el otro día veíamos en el Museo Evita, Jacobo Timerman y periodistas muy reconocidos. Yo la vi esa entrevista, me acuerdo.
y estaba Villarruel y Maidana. Y Maidana. Bueno, y le hacen una entrevista y él dice, bueno, yo voy a asumir, pero voy a hacer un consejo del Ejecutivo con todas las fuerzas políticas para gobernar, porque es un momento crítico. Y dice, y tenemos que terminar la politiquería y tenemos que ver si somos capaces de tener cultura política en Argentina. Y ese consejo de todas las fuerzas me tienen que acompañar. Y dicen, pero usted está hablando de la legislatura, le preguntan. Si ahí están todas las fuerzas. No, mijo, le estoy diciendo que estamos en emergencia y yo necesito un consejo de todas las fuerzas políticas, le dice, pero del Ejecutivo, que tomemos rápido las decisiones. Finalmente, en aquel momento, por más que logró abrazarse con Balbín, no logró conseguir ese apoyo para que de todas las fuerzas del Ejecutivo estuvieran acompañándolo. Pero sí, de alguna manera, logró volver a la Argentina, ser presidente e intentar consolidar una democracia que en el corto tiempo que estuvo no pudo florecer como él quería, ¿no? Para generar el puente para las nuevas generaciones. Pero hoy las nuevas generaciones creen en la política, están participando activamente, son protagonistas y el trasvasamiento generacional se ha ido produciendo. Si hay algunos peronistas que están con otras fuerzas políticas, es elección de esos peronistas haberse ido a hacer alianzas con otros partidos políticos. O también es de algunos peronistas el haber creado un nuevo partido por tener temor a perder en las PASO los lugares. Son elecciones personales. Es difícil, ¿no? Porque habría que tener un peronómetro y yo creo que no lo tengo, pero me parece que un árbol tiene una raíz. Cuando la savia de la raíz no llega a la rama se rompe, por más que la rama sea parte del árbol. Y me parece que algunos peronistas son ramas del peronismo que no les llega la savia de la raíz. Y esa raíz está en los mandatos surgidos de la historia desde aquel 17 de octubre del 45, ¿no? Y por eso me parece que hay ramas que simplemente se terminan secando, como pasó con la rama de los 90, ¿no? Sí, y hay gente que apostó, y es muy lamentable, a que realmente viniera la debacle, Jorge. Hay gente que apostó a que tuviéramos todo el tiempo, seguro. El dólar explotado, la inflación explotada. Y si bien tenemos problemas concretos en el marco económico que todos los días trabaja el ministro Kicillof y todo su equipo para resolver, la realidad es que la Argentina no explotó. El pronóstico no se les cumplió. Y si Dios quiere y podemos resolver este tema que está el ministro trabajando tan fuertemente en este mes de julio en Estados Unidos y podemos resolverlo, la realidad es que la Argentina no explota. Y si la Argentina no explota, el próximo presidente podrá construir un país mejor, en esta misma línea y dirección del crecimiento sostenido, que es lo que no se había logrado en 50 años en la Argentina y que volvimos a lograr con un gobierno peronista. Queda probado que la Argentina no explota cuando no se deja explotar, ¿no? Y vamos a un corte para ir luego al último bloque. Bueno, estamos hablando de todo un poco. Estamos hablando de Eva Perón con la sobrina nieta de Evita. Además de la pasión por la política, heredaste un poco el legendario cutis de Eva, ¿no? Mira, sí, bueno, pero ya con otra edad. Ella era mucho más joven que yo cuando falleció, ¿no? Pero sí, tenemos la piel de los vascos, esa piel bien blanca y medio rosada. Vasco por los dos lados, porque Vasco en el caso de Evita, lados. el padre era Duarte, era Duhart. Claro, era Huart, era con H, empezaba el apellido. Sí, pero era es lo que yo, sí. Vos sabés que yo investigué para... Sí. Vos me podés desmentir por autoridad familiar. Está bien. Porque sos fuente histórica. No, sí, bueno, soy como una pieza del museo, pero no.
En realidad el apellido original era Huart con Huart. H. Después, cuando salieron ya lo escribieron DH y después terminaron acá llegando y le escribieron Duarte. O sea que esa es la evolución. Sí, pero la realidad es que sí, ellos tenían los Echegoyen, los Ocho Torena, tenían por todos lados los vascos y después los asturianos, que también tenemos, parece, piel buena, pues los Álvarez Rodríguez venían de Asturias, así que la mezcla, un gran crisol de razas que bueno, que llegó a la Argentina y tuvo oportunidad. De tus tías abuelas, ¿te llegaron fuentes, relatos, testimoniales de familia de ese tiempo? Sí, muchos relatos de la infancia, muchos anécdotas y cuentos de cuando eran chicas, incluso hay un libro que lo logramos reeditar ahora en el instituto, que es Mi hermana Evita, de Herminda Duarte. Ah, sí, lo leí. Que es un libro muy hermoso que la ayudó a escribir a Herminda María Granata. Ajá. Y que le dio la forma literaria de esas anécdotas de infancia y que fue escrito en un momento tremendo de la vida de toda mi familia, que fue cuando fueron a Puerta de Hierro con Perón a esperar que entregaran el cuerpo de Eva. Perón las convoca a Blanca, mi abuela, y a Herminda, que le decían Chicha, las convoca el día que el gobierno de facto argentino decide devolverle el cuerpo de Evita, que estaba enterrado en el cementerio de Milán con nombre falso, después de 17 años de secuestro y profanación del cadáver de Eva. Y entonces ellas van, esperan, reciben el cuerpo, y a partir de esa recepción y del estado en que lo encuentran y de la decisión, Perón toma unas fotos con su Polaroid y queda como registro eso. Deciden no mostrarlo por muchos años hasta que Herminda, con mi abuela, deciden entregarlo a Miguel Bonazo, que hace con Ana de Escalón La tumba sin paz, un documental donde cuentan el derrotero del cuerpo de Eva, pero estoy hablando ya, hará 15 años esto, ¿no? Estoy hablando de un tiempo reciente, porque Perón sentía que si se mostraban esas imágenes en aquel momento, se iba a armar una guerra sin tregua por el odio que iba a despertar ver esas imágenes, ¿no?, en todos aquellos que amaban a Eva. La verdad que yo siento, y viéndolo en la distancia de la historia, que si hubiéramos estado alertados sobre lo que le hicieron a Eva, capaz el 76 hubiera tenido antecedentes concretos, claro, ¿no? Porque lo que le pasó a Eva muerta después le pasó a miles de argentinos vivos. Lo hablábamos, pero bueno, es como un tema... Sí, lo hablábamos, ¿te acordás? El día de la inauguración de esas esculturas que están en la plaza de la biblioteca, de este afán dinamitador, criminal, ¿no? Porque se acusó al peronismo de violento, pero en realidad la violencia vino luego, ¿no? Luego del 55 y luego del 76, de una manera atroz, incluso de una manera difícil de equiparar en América del Sur. Sí, y aparte una violencia que ni siquiera se hizo cargo de su propia violencia, ¿no? O sea, una violencia ejercida desde el Estado, pero aparte cobarde, ¿no? Porque la verdad que ensañarse con un cadáver o secuestrar a alguien y enterrarlo, matarlo, torturarlo, matarlo y enterrarlo con nombre falso, la verdad que bueno, son actos de una cobardía espantosa. Herminda queda muy conmovida cuando encuentra a Eva como la encuentran. Blanca y Herminda le cosen sobre el cuerpo de Evita la mortaja y entonces a partir de ahí empieza a contar las anécdotas de la infancia, o sea que yo tengo muchas anécdotas de esas. Y después de muchos momentos históricos de la vida, como cuando ellos como familia fueron a acompañarla al día del renunciamiento, y ellos quedaron en el Club Español y desde el Club Español veían el acto en la 9 de julio. Situaciones, bueno, de la vida de ella que fueron cruciales. Y aparte mi papá era el favorito de Evita y de Perón porque ellos no habían tenido hijos y este era el varón mayor. Así que también él tiene muchas anécdotas de mucho cariño porque los veía a menudo y a veces los llevaban con ellos a ciertas actividades también. Bien, quiero, bueno,
2 preguntas tenemos tiempo. A ver, la primera pregunta. Hola, sí, mi nombre es Hola. Juan. Mi pregunta era, ¿cómo ves vos la política de tu lado femenino? Bueno, la veo como un camino difícil, apasionante y difícil. La verdad que ser mujer y hacer política es muy complejo aún hoy. No quiero ni pensar en aquella época de la década del 40, lo que le ha costado, ¿no? A Eva y a todas las que en el Partido Peronista Femenino, como delegadas censistas, iban a hacer las unidades básicas femeninas a las provincias. Antes de Eva eran muy pocos, lo que ella hizo fue poner la masividad en la política femenina, que esto fue un cambio sustancial. Y aún hoy nos es muy difícil y recibimos muchas veces agravios y juicios por la única condición de ser mujeres también. Aún hoy es difícil. No es un tema saldado. Bueno, una última pregunta y no. ¿Qué tal? Bueno. Es muy emocionante como directora del Museo Evita ver que tardó más de 50 años en poder construirse ese museo, ¿no? Que tuvo que haber pasado tantas décadas. Donde se puede ver la vida de Eva, su obra social, su ropa, sus documentales, y también la biblioteca, toda la documentación histórica. Pero también quería comentarte si podés decir sobre la actividad, la comunidad que tiene el museo. El año pasado un ciclo de charlas sobre violencia de género, realizan una feria del libro, hay exposiciones de cuadros, charlas, conferencias, ¿no es cierto? Bueno, la verdad que sí, el museo y el Instituto Nacional, como les decía, surgió hace más de 10 años y ha ido creciendo en patrimonio. La gente permanentemente nos acerca recuerdos, historias y testimonios. También tenemos un camión móvil que fue a Cosquín y que nos permite tomar los testimonios del interior, porque en el fondo la construcción de un Museo Evita no es un museo de una persona sola, es un museo colectivo de todos los argentinos. Cada familia tiene un recuerdo con Evita, a favor o en contra, y todo eso nutre nuestra casa y la hace viva y dinámica. Tenemos muestras itinerantes, ahora tenemos a la Universidad Nacional de La Plata con la Facultad de Bellas Artes, con unos artistas increíbles que han hecho obras sobre Evita, la Feria del Libro Peronista en septiembre, que va por la 8ª edición, y sostenida, donde vienen editoriales y universidades, los intercambios con investigadores de todo el país y del exterior que vienen a nuestra biblioteca y hemeroteca y videoteca. La verdad que bueno, trabajamos muy fuerte en investigación con la publicación de libros propios. El de Santiago Régolo sobre la Constitución del 49 es el último que publicamos, pero estamos permanentemente con Pablo Vázquez, con Santiago, con toda el área de investigación, difundiendo con conferencias por todo el país. Así que bueno, los que quieran acercarse, la FINUR 2988 en el barrio de Palermo, en una casona histórica que era un hogar de tránsito para niños y madres de Evita y abierto a todos, menos los lunes, para que nos visiten y saquen sus propias conclusiones y ejerzan el juicio crítico de quién fue esa mujer que tuvimos los argentinos, ¿no? Como decía Rodolfo Walsh, esa mujer que cambió la historia personal y luego cambió y transformó la historia de millones. Y por el trabajo del instituto, el libro de Evita traducido al vietnamita, ¿no? Ah, sí, hemos hecho... Es increíble verlo. Yo lo tengo en un lugar destacado en mi casa porque hermoso. es una maravilla. En la escritura vietnamita, que uno no entiende, ver la foto de Eva Perón. La verdad que bueno, La razón de mi vida, que es la biografía de Evita, fue traducida, en su momento fue un bestseller y fue traducido a muchos idiomas. Antonio Cafiero a nosotros nos regaló para el patrimonio del museo la razón de mi vida del año 50, traducida al japonés, por ejemplo, ¿no? Con una tapa especial, también traducida al árabe. Pero esta del vietnamita es un logro que Jorge ayudó muchísimo de hace muy poquito tiempo, que bueno, del año pasado. Sí, fue una muestra sobre Eva Perón del museo. Que la Argentina logró llevar a Vietnam por los años de la Revolución, por los 40 años de la Revolución vietnamita. 40 años de las relaciones diplomáticas con Argentina en el gobierno de Cámpora. Exactamente, y nos permitió eso... bueno, unir a Evita y a Ho Chi Minh, tuvieron grandes homenajes en conjunto y fue muy conmovedor. Yo no pudimos asistir, pero bueno, pero lo importante fue que
que Evita llegó y que hoy la razón de mi vida está para ser leída también en vietnamita. Bueno, muchísimas gracias. Y a vos. como, bueno, queda mucho por hablar, pero queda mucho tiempo. Sos muy joven, así que tenés todo un camino por recorrer para honrar la memoria de Eva. Gracias. Bueno, muchísimas gracias.